Ama porque el amor es la llave de la vida. Creed porque la fe es la llave de la esperanza. Sonríe porque la sonrisa es la llave de la amistad. Y siempre confía en Dios y es la llave de la eternidad. Alimento para el alma. Con el Padre Julián Rendón, sacerdote misionero anglicano. Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, reciban todos un cordial saludo en este martes 12 de abril, donde ya estamos viviendo el tercer día de esta Semana Santa, ese tercer día donde nosotros estamos realmente preparándonos para recibir ese trido pascual y así alcanzar esa plenitud de la resurrección en nuestro interior. Hoy estamos felices, ya subimos a 600 suscriptores, vamos avanzando, vamos creciendo en este canal de evangelización virtual. Gracias a todas las personas que han ido confiando en este proceso y en esta misión. Les habla el Padre Julián Rendón, sacerdote misionero anglicano. Les doy la bienvenida a este espacio Alimento para el Alma, un espacio creado y dedicado tanto para ti como para mí, para que vayamos creciendo en el conocimiento y en el amor de Dios por medio de la Sagrada Escritura. Hoy vamos a meditar el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos 21 al 33 y 36 al 38. Pero antes vamos a llamar al Espíritu Santo en nuestra vida y en nuestro ser para que nos dé sabiduría y comprender la palabra de Dios. Iniciemos pues en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, dirección al programar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. En aquel tiempo, cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente y declaró: yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron perplejos unos a otros porque no sabía de quién hablaba. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinando su cabeza reclinado a su derecha. Simón Pedro le hizo una seña y le preguntó: ¿de quién lo dice? Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: aquel a quien yo le dé el trozo de pan que voy a mojar. Mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón, el Iscariote, y tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dijo entonces a Judas: lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Algunos supusieron que como Judas tenía a su cargo la bolsa, Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta o dar a los pobres. Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente. Era de noche. Una vez que Judas se fue, Jesús dijo: ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Me buscarán, pero como les dije a los judíos, así se lo digo a ustedes ahora. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Simón Pedro le dijo: Señora, ¿a dónde vas? Jesús le dijo: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora. Me seguirás más tarde. Pedro replicó: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le contestó: ¿con qué darás tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos y hermanas, hoy nos presentamos un evangelio que realmente marca la historia en la vida de la humanidad, y hoy nos va a dar unos elementos del evangelista San Juan para comprender un poco el sentido de lo que fue la última cena, que si bien la celebramos el próximo jueves, pero el evangelio hoy nos hace referencia para esa preparación. Primero dice que Jesús estaba a la mesa con los discípulos, y hablar de la cultura judía
en el tiempo de Jesús y hoy en día también, es de que el compartir la mesa es algo muy sagrado para ellos. La mesa no se comparte con cualquiera, como hacemos nosotros por lo menos aquí en Colombia, que a cualquier persona que llegó de visita o algo lo sentamos en la mesa del comedor y servimos y comemos juntos. Para ellos no. Para ellos simplemente los que comparten la mesa son los que son entrañables para esa familia, son parte de la familia o se consideran como familia. Y fuera de esto, hermanos, es aquellos con los cuales se puede confiar lo más secreto. Por eso aquí Jesús empieza a declarar ya desde ese sentimiento de tristeza, ese sentimiento de angustia, porque actúa la parte humana de Jesús y le dice a ellos que ya lo van a entregar y que uno de ellos lo va a entregar. Y es en ese momento donde se empieza a desvelar tantas cosas que había. ¿Por qué? Porque estaban sentados en esa mesa y en ese sentido se va empezando a mirar la sensibilidad de Jesús. Y aquí nos va a empezar a como mostrar también una curiosidad por parte de los apóstoles cuando Jesús empieza a contarles de que lo van a entregar. Y Pedro, que es como el más alborotado, el más arriesgado, Pedro que es que como que no piensa para hacer las cosas, muchas veces le dice a Juan, el discípulo amado, como siempre se ha llamado, de que le preguntara que quién era, que porque estaba más cerquita. Y qué bonito lo que hace Juan ante Jesús. Coloca su cabeza en el pecho, es decir, cómo nosotros tenemos que estar unidos a ese corazón de Jesús para escuchar lo que Él nos quiere decir. Cómo tenemos que estar unidos para que nuestro corazón sea semejante al de Él. Cómo nuestro corazón tiene que estar realmente palpitando también con la razón, porque por eso une la cabeza allí en el pecho, para que esas emociones y esos sentimientos de profundidad que enseña Jesús pueda también calar en cada uno de nosotros, encajar en cada uno de nosotros y así formarnos en esos sentidos complementarios que nos ofrece hoy la Escritura. Pero aquí el Señor empieza a decirle a sus discípulos que va a ser entregado, o el que lo va a entregar más bien es el que le va a entregar esa comunión, esa primera comunión. Y aquí es bonito mirar varios elementos. Primero, Jesús no recrimina a aquellos hombres por el pecado que han tenido y por el pecado que van a tener, y nunca les niega ese cuerpo y esa sangre de Cristo. Y en ese sentido es lo que también se fija mucho en la parte anglicana, que lo importante es que haya un arrepentimiento de corazón profundo, pero que ese pecado no te aleja de ese medicamento que es la comunión para ir eliminando tu pecado, para ir eliminando aquello que te hace débil, para ir eliminando aquello que te necesita hacer más fuerte. Y por eso en ese momento también nos va mostrando que a pesar de que Judas comulga en ese momento, entra Satanás, es decir, la tentación nos está acechando en cada instante, la tentación nos está acechando en cada circunstancia de nuestras vidas. Por eso tenemos que permanecer orantes, porque después de estos versículos y este capítulo ya nos viene a mostrar cómo Jesús se lleva a aquellos discípulos para que oren con Él, y en ese momento ellos se quedan dormidos. Aquí es importante, hermanos, el sentido de la oración para no entrar o no dejar entrar más bien a Satanás a nuestro corazón, no dejar entrar a Satanás a esa vida donde nos va a dañar y nos va a perjudicar y nos va a separar de esa fuerza de Dios. Jesús, como buen caballero que es, como lo hemos dicho varias veces en nuestras reflexiones, le dice a Judas entonces que vaya y haga lo que tiene que hacer. Y en ese sentido Jesús hubiera podido manipular la situación o haber hecho que Judas entendiera la situación, de que viera el amor que le tenía a Jesús, pero simplemente Él le deja en ese libre albedrío de lo que Judas tenía que hacer, de lo que Judas tenía que entregarlo para que se cumpliese la palabra. Acá es donde viene también un conflicto muy fuerte en la actualidad, donde unos juzgan a Judas, donde otros lo defienden. Entonces dice que por culpa de Judas muere Jesús, pero Jesús da a entender también de que Judas estaba preparado o estaba destinado para entregar a Jesús y así cumplir la voluntad del Padre. En realidad lo que aquí tenemos que ver es más que si hubo o no hubo culpabilidad de Judas, es que cada uno de nosotros tenemos
la decisión propia, tenemos la capacidad para decidir si entregamos o no entregamos a Jesús, si lo obedecemos o lo desobedecemos, o si simplemente no lo queremos aceptar en nuestro caminar. Por eso, luego más adelante le dice a ellos de que donde va a ir Jesús, ellos no pueden ir por el momento, hasta que ellos purifiquen su vida mortal en esa experiencia humana y luego lleguen a esa plenitud del reino de los cielos, donde ellos tienen que vivir también el cáliz que vivió Jesús. Y esto nos da a entender de cómo Dios nos va indicando de que si hay una vida eterna, de que si hay un lugar preparado, porque el mismo Jesús que conocía ese lugar, porque él mismo ha creado ese lugar en la eternidad, sabía que iba dirigido a este encuentro con el Padre Celestial. Llega Pedro y le dice: yo te voy a seguir donde sea, porque siempre estaré contigo, daré mi vida por ti si es necesario. Y como nosotros muchas veces dentro de nuestras efusiones, dentro de nuestros esmeros, dentro de toda nuestra energía, le decimos a cosas a Dios y empezamos a comprometernos y empezamos a decirle, bueno, tantas cosas interesantes que Él le gustaría que fueran de corazón, pero se nos pasa en el momento de la tribulación, se nos pasa en el momento de la prueba. ¿Cuántos de nosotros nos hemos dado cuenta que en la prueba hemos fallecido? Esas promesas que le hemos hecho a Dios, hemos desfallecido con todo aquello que le hemos empezado a trabajar con Jesús. Y eso mismo pasó con Pedro cuando Jesús le manifestaba que antes de que el gallo cantara, él lo iba a negar 3 veces. Es decir, cómo nosotros tenemos que ir hablando con coherencia desde nuestro sentir, desde nuestra razón, para comprometernos con Dios con cosas que seamos realmente capaces de cumplir. Pero yo les decía a ustedes el miércoles de ceniza, no se pongan a decir al Señor que hará cambiar todos los pecados de su lista, porque no seríamos capaces, estaríamos incumpliéndole esa promesa, pero sí podríamos trabajar uno para ir avanzando poco a poco. Por eso que este Evangelio hoy nos permita realmente entrar en esa intimidad con el Padre Celestial, que no rechacemos ese medicamento que nos ha dejado para eliminar nuestro pecado, que es la comunión en el cuerpo y en la sangre de Cristo, y que este mismo fortalezca nuestra vida y nuestra esperanza para continuar con el plan salvífico de Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Amén. Recuerda todos los días de tu vida ser feliz, y en aquellos momentos de tentación, ora para que encuentres ese vencimiento de la tentación y encuentres tu felicidad también. Un fuerte abrazo, el Señor me los bendiga. Recuerda que estamos haciendo la campaña para recoger fondos para poder comprarnos el cirio pascual, para que tengamos la dignidad en nuestra capilla. Dios me los bendiga hoy y siempre.